Tal como están, vamos a hablar un poco sobre el CAPM y el costo de capital propio, que están los temas de la semana. Acordémonos que hablamos de costo de capital propio, es el costo más elevado entre las distintas fuentes de financiamiento que podemos usar. Estamos hablando del derecho a una corriente de flujos de fondos muy volátil, residual, como habíamos en su momento señalado, lo cual tiene mayor riesgo. Por tanto, los que invierten, los que asumen posiciones en acciones o en una parte del patrimonio de una empresa, los que se colocan como accionistas, demandan rendimientos elevados como compensación del riesgo que asumen. Entonces acá tenemos un flujo muy riesgoso que tiene que ver con expectativas de mercado. Entonces los precios tienden a ser también muy volátiles, y de alguna manera ilustrado por esta imagen que mostramos para ir comenzando. Vamos a ubicarnos en el espacio de análisis riesgo-rendimiento. Decíamos que es fundamental ubicarnos en una medida de riesgo, en primero determinar el riesgo de una inversión para ver cuánto es el rendimiento que debemos esperar de esa inversión. Cuando alguien nos dice, mira, tenemos una propuesta de inversión que rinde el 30%, con eso solo nunca nos resulta suficiente para decidir qué hacemos. Siempre viene alguna pregunta adicional. ¿De qué se trata? ¿Y qué hay que hacer? Y contame un poquito más. De alguna manera lo que estamos pidiendo es que nos den una idea de cuál es el perfil de riesgo de esa propuesta para compararla con otras posibilidades de inversión que tenemos en el mercado. Esa curva que acaba de aparecer lo que nos está mostrando es lo que se denomina el set de oportunidades de inversión en activos riesgosos. Piensen en las distintas inversiones que uno podría hacer en acciones, en una acción, en otra o en un paquete de acciones, en carteras de acciones. Uno podría ir combinando y tratar de ubicar en este mapa riesgo-rendimiento todas las combinaciones de acciones individuales o combinaciones de acciones que podría realizar en todo lo que está disponible en el mercado y ver qué podríamos conseguir en términos de rendimiento para cada nivel de riesgo que tienen esas distintas inversiones. Y esto, en alguna forma, si uno lo hiciera, llegaría a un universo de posibilidades de inversión que estaría todo ubicado dentro de esta curva que tenemos acá, ¿cierto? Lo que está marcando esta línea que teníamos graficada originalmente es hasta dónde llegamos. Estos son los límites. Pero uno tendría infinitas combinaciones, tendría todo ese espacio que recién pintábamos, marcando las infinitas combinaciones que podríamos realizar. Entonces, tenemos que ver, siempre teniendo en mente, digamos, en este análisis, qué puedo obtener de riesgo en función de los rendimientos, de rendimiento, perdón, en función de cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir. ¿Y qué pasa si uno tuviese la posibilidad de invertir en algo que no tiene ningún tipo de riesgo? Y aquí aparece lo que se denomina el rendimiento libre de riesgo, que típicamente va a ser algo muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque no tiene riesgo asociado. Si yo no estoy dispuesto a asumir ningún tipo de riesgo, los rendimientos que están disponibles para aquellas inversiones que no están dispuestas a asumir riesgos son típicamente muy, muy bajos. ¿Por qué? Porque ese rendimiento solo me tiene que compensar, digamos, el diferimiento del consumo. En vez de poder consumir mi dinero hoy, si invierto en algo voy a tener que esperar. Pero me tienen que compensar la espera nada más porque es una inversión que no tiene riesgo. Entonces, siempre este RF, la tasa libre de riesgo, el rendimiento libre de riesgo, está en niveles muy acotados en términos de inversión. Y si uno después pensara en invertir parte de
mi capital en el activo libre de riesgo y parte en algún punto de algún portafolio de todos los que teníamos dentro de este set de oportunidades de inversión, ubicándonos en cualquier lado, y uno podría tener, digamos, si ubicamos un punto ahí, uno tendría una recta que pasaría por ese punto partiendo de la tasa libre de riesgo, y esto es lo que resultaría de combinar rendimientos libres de riesgo con ese portafolio que ubicábamos más o menos por acá. Entonces, si yo quiero una partecita de mi cartera en este portafolio o activo y otra parte acá, voy a tener alguna combinación que va a estar ubicada en esta recta. Pero tenemos que ver cuáles son las combinaciones más eficientes. Y acá viene el concepto de portafolio eficiente, que nos dice, de todas estas rectas que uno podría lograr, hay que ver de las posibles, digamos, yo no me puedo ir por algo por encima de esta curva, porque esto me fija los límites. Yo si agarro un portafolio acá, sí, puedo combinar esto, pero no puedo hacer algo por acá porque no tengo con qué combinarlo, no llego a ese nivel de rendimientos. Ahora, la pregunta ahora pasa por qué combinaciones son eficientes. Y acá viene un concepto importante que es de frontera eficiente. La frontera eficiente es aquella que nos ilustra, nos muestra aquellos portafolios que para cada nivel de riesgo que ubiquemos acá, tienen el mayor rendimiento esperado alcanzable. Entonces, si bien uno podía dibujar muchas combinaciones de activos libres de riesgo y activos riesgosos, todo lo que está dentro de ese set de oportunidades de inversión, acuérdense que eran activos riesgosos, el que pasa por y tangencialmente la curva de mayor pendiente y que es tangente a ese set de oportunidades de inversión, es la frontera eficiente. Entonces, acá aparece esta línea, que es la que los libros denominan la línea, la CML, la línea del mercado de capitales, el Capital Market Line. Y de ahí nos surge otra cuestión importante, que es la del portafolio de mercado. Fíjense que nosotros teníamos infinitas combinaciones, ¿recuerdan?, de activos. Hemos pintado acá todo lo que estaba dentro de este bullet. Todas estas combinaciones que estaban ahí, las infinitas, ahora ninguna de estas tiene sentido salvo este puntito que es tangencial, el punto de tangencia entre inversiones a la tasa libre de riesgo, un portafolio de activos riesgosos, que es el que está acá, y esta línea pasa a ser o a mostrar las combinaciones eficientes. Nadie invertiría en otra cosa porque las combinaciones eficientes están sobre la línea. Para cada nivel de riesgo que uno quiera correr, sobre esta CML voy a encontrar los mayores rendimientos posibles que puedo alcanzar. Esa es la frontera eficiente cuando existe un activo libre de riesgo al cual podemos invertir. Tenemos estas combinaciones de activos riesgosos y para ubicarnos, digamos, al noreste de este portafolio, para ubicarnos sobre esta parte de la recta CML, lo que tengo que hacer es invertir mi dinero en este portafolio y a su vez tomar dinero prestado a la tasa libre de riesgo para comprar más de este portafolio. Son las posiciones apalancadas. Entonces acá lo que podemos hacer, lo que los libros llaman, hacer short selling de este activo y comprar más de este otro que es el portafolio de mercado.
Entonces decíamos, aparecía la CML y esa estrella que aparece en la gráfica se llama el portafolio de mercado. Fíjense que es la única combinación o portafolio de activos riesgosos que es eficiente. El resto de las carteras eficientes, o sea, lo que está sobre la CML, forma parte de combinaciones entre el activo libre de riesgo. Todo lo que está sobre la recta es invertir una parte acá y una parte en este portafolio. Pero este portafolio es el único portafolio de todos los que teníamos originalmente dentro del set de oportunidades de inversión. Dentro y en la frontera del set de oportunidades de inversión. Ahora ubiquémonos en este esquema de riesgo-rendimiento que recién hablábamos, pero vamos a centrarnos en otro aspecto, que es esta medida de riesgo total, para lo cual, para medir, para calcular este desvío estándar o varianza, íbamos a necesitar una fórmula muy larga y que tenía un montón de componentes relacionados con covarianzas y correlaciones entre pares de activos que integran la cartera. Si nosotros pensamos en una cartera, en un portafolio de 100 activos o más, esta fórmula se empieza a hacer muy, muy complicada. Y acá aparece esta discusión respecto de si es necesario medir el desvío o varianza de la cartera, o si solamente necesitamos una medida de riesgo que incorpore el riesgo relevante que tiene que ser compensado con un mayor rendimiento. Y acá es donde aparece el coeficiente beta del CAPM. En esta línea vertical vamos a tener el mismo rendimiento o expectativa de rendimiento de la gráfica a la izquierda. Tenemos el mismo rendimiento libre de riesgo, pero acá aparece en el eje horizontal no una medida de riesgo total, no el desvío de la cartera o de los activos que estemos considerando, sino que aparece el coeficiente beta. El coeficiente beta que está midiendo solamente aquella parte del riesgo que es imposible de eliminar a través de la diversificación. Entonces, para ese portafolio de mercado, teníamos un rendimiento esperado, y ese rendimiento esperado es el rendimiento del mercado. Y beta, vamos a ver que es una medida de riesgo, beta medida de riesgo relativo. ¿Cuánto riesgo tiene un activo o una cartera en comparación con ese portafolio de mercado, con el portafolio general de activos riesgosos? Y como es un riesgo relativo a ese portafolio de mercado, cuando hablamos de el portafolio de mercado, su beta es igual a 1. Ese beta 1 nos permite ubicar ese riesgo-rendimiento en el ámbito de riesgos sistemáticos de mercado o riesgos no diversificables, que es estar en el espacio beta rendimiento esperado. Beta como esta medida del riesgo no diversificable. Entonces podemos ubicar ahora al portafolio de mercado en el espacio riesgo-rendimiento, cuando riesgo lo asociamos a beta. Y el rendimiento libre de riesgo es el mismo que teníamos en el gráfico de la izquierda. Entonces acá podemos ubicar otro punto más. Y ahora teniendo esos dos puntos, es posible trazar la recta que los une. Y esta recta es la que se conoce como la SML, la Securities Market Line del CAPM, que nos permite mostrar esas relaciones de equilibrio riesgo-rendimiento, pero cuando la medida de riesgo es solamente el riesgo de mercado medido por beta. En
En el esquema conceptual, el rendimiento que uno espera de una inversión tiene por un lado siendo una inmovilización que compensar una variable que es tiempo. Necesito alguna compensación por la inmovilización, esto que llamamos el consumo diferido, diferimiento del consumo que podríamos hacer hoy porque estamos invirtiendo e inmovilizando. Acá lo que vamos a ver es que esa espera tiene un precio, es el precio del tiempo, la compensación por la inmovilización que nos va a llevar a pedir algún rendimiento más allá de que exista que no exista riesgo. Si nosotros tenemos una inversión que la pensamos en un activo que no tenga ningún tipo de riesgo, igual vamos a querer alguna suerte de compensación, vamos a establecer algún precio por la demora, por tener que esperar en reunirnos nuevamente con nuestro capital. Esa es la compensación por el tiempo. Y después vamos a tener la variable riesgo. Entonces también cuando invertimos, si asumimos riesgo, vamos a querer compensaciones en términos de rendimientos superiores, como expectativa de rendimientos superiores, vamos a querer alguna compensación por los riesgos que asumimos. Y acá vamos a tener un P por Q. El precio de riesgo, que tiene que ver con el apetito por activos de riesgo que exista en el mercado, y cuánto riesgo tiene, la cantidad de riesgo que tiene esa inversión en particular que estemos considerando. El precio del tiempo, de la demora, en ausencia de riesgo, es lo que vamos a llamar la tasa libre de riesgo o el rendimiento libre de riesgo, típicamente denotado como RF por siglas en inglés. El precio del riesgo, ese apetito genérico por activos de riesgo que nos va a estar mostrando cuánto rinden las inversiones de riesgo en promedio en exceso de el rendimiento en ausencia de riesgo, cuánto rinde lo que era nuestra cartera de mercado en el gráfico que veíamos recién, ese conjunto genérico de activos riesgosos en exceso, por eso está la resta, en exceso del rendimiento sin riesgo. Entonces, eso es lo que llamamos el market risk premium o el premio por riesgo de mercado, que es en términos genéricos cuánto rinden los activos de riesgo en exceso de el rendimiento sin riesgo. Pero esto era el rendimiento de los activos de riesgo en general, en promedio. Ahora, cuando nosotros invertimos muchas veces en un activo en particular, en una empresa, en un proyecto, estamos mirando nuestro objeto de análisis, muchas veces un negocio en particular. Entonces tenemos que ver cuánta cantidad de riesgo tiene ese objeto de análisis en particular al cual estamos buscando su tasa de descuento, su rendimiento esperado para el capital propio en esa inversión de riesgo en un negocio en particular. Entonces aquí aparece nuestro coeficiente beta, que es cuánta cantidad de riesgo relativo tiene ese activo o esa propuesta de inversión que estamos considerando. Entonces fíjense que este I tiene que ver con I es el activo en particular. Esto es el mercado de activos riesgosos en general. Y este beta es medida de riesgo relativo en relación a este rendimiento de mercado. Entonces el CAPM se conoce como el modelo de mercado o de factor único porque asume que este beta de lo que depende fundamentalmente, el factor que mueve todo el esquema de análisis, es qué le pasa a este rendimiento, porque beta lo que es una sensibilidad, un riesgo relativo respecto de esa cartera de mercado. Nuestra fórmula del CAPM simplemente lo que hace es
sumarle a esta tasa libre de riesgo un componente por riesgo, un premio por riesgo que tiene que ver con el premio por riesgo promedio multiplicado por la cantidad de riesgo relativo que tiene la inversión que estamos analizando. Entonces, esta es nuestra fórmula del costo del capital propio del CAPM, que la vemos acá en formato más de fórmula, donde estamos viendo que el beta me mide la cantidad de riesgo relativo y esa diferencia que vemos entre los corchetes es un extra de rendimiento promedio para los activos riesgosos que de alguna manera asociábamos con el precio del riesgo. Y ese precio del riesgo en general, esa prima por riesgo de mercado, riesgo en general, se establece en función de promedios históricos de largo plazo, en función de expectativas que implícitamente están en el precio de los activos. Y esto hay que evaluarlo, hay que revisarlo, no es de buena práctica usar una prima por riesgo de mercado, ese ERP, es el Equity Risk Premium, que es lo mismo, y usar una misma sin replanteárselo y sin mirar las condiciones de mercado puede ser un error, y cuando hay varios mercados disponibles uno podría tratar de ver si hay consistencia entre las expectativas, sobre todo cuando uno está tratando de ver cuáles son los premios implícitos en el precio de activos y ver cuál es el premio que estamos usando para nuestra evaluación. En términos de beta, ahora nos metemos en esa medida de riesgo relativo. Vamos a tener relativo a qué? Y bueno, vamos a poner en dos ejes. Por un lado, el mercado accionario como esa cartera de mercado, como ese conjunto de activos riesgosos, como variable independiente, y la variable dependiente es la acción o el activo que en particular nosotros estamos considerando. Entonces, decíamos, el beta de este activo I, lo que vamos a buscarle, ese beta, es riesgo relativo a qué? Relativo a cuánto rinde el mercado en general, la clase de activos en general. Ese beta riesgo relativo. Entonces necesitamos ver la relación entre estos dos activos de alguna manera, la clase de activo en general, el mercado, la cartera de mercado y el activo en particular que nosotros queremos evaluar y para el cual queremos ver cuál es la cantidad de riesgo relativo que tiene, cuál es su beta. ¿Y cómo hallamos ese beta? Bueno, lo que tenemos que hacer es empezar a ver cómo describimos esta relación y para eso tomamos un índice accionario genérico, algo que nos represente el mercado de acciones, lo que tenemos en las X en la línea horizontal, y empezamos a ver sus rendimientos. Supongamos que nosotros nos vamos un año atrás y empezamos a medir cuánto rinde el mercado semanalmente. Y empezamos a tomar nota y decimos, acá hay una semana, nuestra primera semana de la serie histórica que tomamos para ese índice, decimos, esta semana el mercado subió un 1%. ¿Y qué pasó con la acción I? Y las acciones I, o sea, lo que rindieron las acciones de I en esa semana fue un 3%, con lo cual ahí ya tenemos un puntito para anotar en este esquema de análisis. Tomamos otra semana y acá el mercado cayó un 2%. ¿Y qué pasó con el rendimiento de las acciones de I? ¿Qué pasó con las acciones de I? Cayeron también 2%, anotamos otro puntito en la descripción de esta relación. Otra semana más, el mercado sube un 2, la acción sube un 0,5, anotamos otro punto, y continuamos semana a semana anotando puntos en función de la serie histórica que nos va mostrando. Y así
seguimos hasta tener una cantidad de puntitos en nuestra nube de puntos que describe esa relación. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo logramos un indicador síntesis que nos describa cuál es la relación entre el mercado accionario y la acción I? ¿Cuál es la sensibilidad de la acción I respecto a lo que pasa en el mercado en general? Mínimos cuadrados nos va a hacer alguna síntesis, una información promedio de lo que pasa entre esas dos variables. Y esa recta de mínimos cuadrados tendrá una pendiente, y esa pendiente es el coeficiente beta, ese riesgo relativo del cual estábamos hablando. Si esa pendiente es, por ejemplo, 0,8, significa que cada vez que el mercado mueve un 1% para cualquier lado, la acción I tiende a mover 0,8 para cualquier lado. Para el mismo lado, digamos, ¿cierto? Porque la relación vemos que es positiva. Entonces, si el mercado baja un 10%, es de esperar, en términos de esta relación, que la acción I baje no 10, pero un 8. Y si el mercado sube un 10, la acción es de esperar que suba un 8 en lugar del 10. ¿Por qué? Porque su beta, dijimos, era 0,8. En términos más formales, la beta se define como la covarianza de rendimientos del activo I del mercado dividido la varianza de rendimientos del mercado. Y cuando ven covarianzas o ven indicaciones o menciones a correlaciones, acuérdense que la covarianza también se puede escribir en términos de las correlaciones entre los rendimientos del activo I y los rendimientos de mercado. En este caso, multiplicado el índice de correlación de esos dos activos, en este caso un activo contra la cartera de mercado, multiplicado por el desvío de los rendimientos de la cartera de mercado y los desvíos del activo en particular. Miremos algo. Esto está tomado de alguna serie, ya quedó un poquito vieja, así que si van hoy no van a encontrar estos valores, pero para ilustrar, uno toma una serie, o en su momento tomaba una serie de datos de los rendimientos de Telecom y del índice general local, que es el Merval, que es algo limitado para hacer cartera de mercado, pero bueno, para ilustrar nos sirve. Y vemos que donde ubiquemos la recta de regresión y tengamos su fórmula, ese 0,3957x nos está mostrando la pendiente de esa recta, que es la línea punteada. Entonces te daría diciendo que en función de esa serie histórica, para ese momento, la beta de Telecom es cercana a 0,40. Significa que cuando el índice general, en este caso estamos tomando el Merval, mueve 1 para cualquier lado, es de esperar que Telecom en ese momento moviera 0,40. Si tomábamos otra acción en ese mismo tiempo, nos daba un beta de 1,08 casi, que nos está mostrando que en este caso las acciones mueven más que proporcionalmente, tiene un beta mayor a 1. Recuerden que el beta 1 era el mercado en general. Si yo pongo Merval contra Merval, tengo lo mismo en los 2X, me va a dar una recta de 45 grados con todos los puntitos sobre la recta. En este caso es más de 1, es un beta mayor a 1, la cantidad de riesgo relativo nos está mostrando que esto tiene más riesgo en términos relativos que el mercado. Y el 1,08 nos está diciendo cuánto más de riesgo tiene. Se ha planteado también la necesidad, cuando uno está mirando negocios o empresas de países emergentes, de países sin mercados desarrollados, o cuando quiere calcular tasas de rendimiento para acciones sin liquidez o muy chiquitas, la necesidad de incorporar algunos extras de compensaciones por riesgo. Esto es controversial, hay que tener mucho cuidado
en términos de metodológicamente cómo calcularlos, y siempre no superponer o no añadir factores donde haya solapamientos, si tienen que ser factores independientes. Esto es muy complicado, es muy difícil de conseguir, por eso es tan controversial, y cuando hablamos de riesgo país hay que tener muy en cuenta que el CAPM se basa en esta idea de que no hay compensación por riesgo en relación al riesgo que uno se saca de encima sin problemas mediante la diversificación. Entonces, si el riesgo país es diversificable, si el riesgo de exposición en un país yo lo puedo acotar invirtiendo en mercados externos, no debería incorporar primas por riesgo país, al menos no muy sustanciales. Entonces hay que ver en qué grado los supuestos de diversificación se dan en mercados no desarrollados, qué posibilidades hay de diversificar, si el inversor relevante, el marginal, es un jugador que está diversificado internacionalmente, y ver cuánto de riesgo no diversificable tiene el mercado del país en cuestión. Una cosita más, y vamos cerrando, y después vamos a incorporar algún video con algunas cuestiones más relacionadas con este modelo. Los betas muy elevados o los betas muy bajitos que nos pueden dar en función de algún momento y de alguna serie histórica que estemos tomando, no han tendido a ser estables. Entonces, cuando uno encuentra un beta que es 3, por decir algo, 0,2, muy elevados, muy bajos, en el tiempo esos betas no han sido estables, sino que lo que era muy grande ha tendido a disminuir y los betas muy chiquitos han tendido a subir. Eso es lo que se llama los movimientos de reversión a beta 1, y se han propuesto distintos modelos como para lidiar con esta situación o realizar ajustes. El más sencillo es el que mostramos acá, que es, fíjese cuál es el beta que usted calcula a través de la regresión, y que acá llamamos el beta observado, y dele un peso de 2/3, y a eso súmele un beta igual a 1 con un peso de 1/3 para calcular lo que se llama esa beta ajustada, ese ajuste por el movimiento de reversión a beta 1. ¿Qué va a hacer esto? Que todo beta que a nosotros nos dé cuando hacemos esa regresión un valor mayor a 1, a esos betas este ajuste lo va a bajar un poquito, y aquellos betas que nos den muy bajo o nos den menor a 1, el ajuste lo va a subir un poquito. Entonces, estos son ajustes que no se usan muy frecuentemente. Hay casos especiales donde sí se ven ajustes al modelo, pero este es conceptualmente de qué se trata, y este es el mecanismo de ajuste más sencillo dentro de los varios que hay para esto. Bueno, con esto vamos a terminar la presentación sobre el beta y el CAPM, esta por el momento. Después vamos a subir alguno más, así que vamos a seguir con el mercado, cómo ha leído los rendimientos y los riesgos. Vamos a seguir con el bull y el bear. Vayan al aula virtual y vean también los ejercicios, lean el material. La idea de estos videos es que acompañen y no que sustituyan de ninguna manera. Y vean también que tenemos algún cuestionario de autoevaluación como para que vayan familiarizándose con la resolución de preguntas y cuestiones a través de la plataforma de manera previa al parcial de la semana que viene. Bueno, un saludo para todos, dejamos acá.